Hola a todos, bienvenidos y un saludo desde la oscuridad. Hoy vamos a hablar de nuestro primer personaje histórico, que es Cayo Julio César. Todo un ejemplo para algún tipo de personaje, bien jugador, o por ejemplo para un antagonista. Puede ser un Ventru perfecto, no como Cayo Julio César, pero puede ser un modelo a seguir a la hora de crear un personaje. Y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con alguna curiosidad. Aunque es muy conocido como tal, e incluso en el vídeo de presentación para estos vídeos históricos, utilicé el término del primer emperador romano. Realmente Julio César jamás fue emperador. Sería el modelo a seguir por los siguientes dictadores o tiranos del Imperio Romano, empezando por el primer emperador, que sería el sucesor de Julio César, Octavio. Octavio, que tomaría el nombre, una vez que llegara al poder, de Julio César Augusto, más conocido como César Augusto. Por tanto, incluso cuando nos hablamos de Julio César, lo hacemos de forma errónea, puesto que veremos que ha habido varios. Ahí tenéis el primer ejemplo. Otro dato también anecdótico: el título de César, que derivaría de él, o en honor a él, llegaría prácticamente hasta nuestros días, hasta la edad moderna. Por ejemplo, el título de Kaiser o de Zar derivan del título Caesar. Kaiser, Zar. Bien, puestos en ellos, vamos a ver aquí de todo: intrigas políticas, guerras, batallas, seducciones, traiciones. Vamos a ver de todo, y sobre todo no olvidéis la escena de la corona de Viserys, que vamos a hablar de ella. Empecemos por el principio. El joven Julio César. Julio César nació en Roma en el año 100, clavado, el año 100 de... ¿adivináis qué mes? Julio César, Augusto... No, Augusto no. Cayo Julio César, no os liéis. Sí, efectivamente, el mes de julio, porque cuando él llegara al poder, cuando fuera nombrado por primera vez dictador de Roma, una de las cosas que haría sería cambiar el calendario lunar que existía hasta entonces, totalmente impreciso, por un calendario solar de 365 días. Y al mes en el que él nació, en su honor, le puso el mes de Julius. O sea, para nosotros, el mes de julio. Tenemos a un joven aristócrata, porque en realidad pertenecía a la aristocracia, pero una aristocracia que tenía poco más que el título. La alta aristocracia, la gente rica, poderosa, los senadores, vivían en lo alto del Monte Palatino. En cambio, él vivía en los suburbios de la ciudad de Roma. Sí, era un aristócrata, tenía una gran mansión, pero vivían en lo más bajo, las zonas más bajas de la ciudad. Podríamos compararlo como, ¿no?, Bel Air, por un lado, y el Bronx, que es donde vivía nuestro amigo Cayo Julio César. Su barrio estaba repleto de burdeles. La mayoría de las casas ni siquiera tenían acceso al alcantarillado, por tanto la gente tiraba la mierda literalmente por la ventana. Olía mal, había enfermedades. Cuando los nobles o la aristocracia paseaba o se movía por estas calles, solía llevar ricos ropajes con los que taparse la cara debido al hedor que desprendía estas calles. Este joven Julio César desde siempre quiso llegar a lo más alto, quiso llegar a lo más alto del Monte Palatino, quiso ser parte de la élite, y estando muy atraído por el tema bélico y militar, desde muy joven decidió que la vía militar sería uno de los caminos por los que él podría conseguir llegar a lo más alto. Su padre, aunque era aristócrata, era poco más que un funcionario. Lo primero que hizo fue en cuanto que tuvo la edad suficiente, fue meter a su hijo, ¿no?, para que un poco siguiera su camino, intentando darle lo más posible. En eso consiguió el apoyo de un importante senador,
no solo nombraría al joven Cayo Julio César de 16 años sacerdote de Júpiter, sí, también fue sacerdote, sino que además lo casaría con su hija. Para nuestro protagonista sería una gran subida de nivel, pero la fortuna siempre es incierta, y este senador tenía un muy poderoso enemigo, alguien llamado Silas. Silas que derrocaría y machacaría a todos sus rivales, incluido al suegro de Cayo Julio César, y acabaría nombrándose dictador de Roma durante unos años. Esto a Julio César no le vino nada bien, porque sin comerlo ni beberlo se encontró en el bando perdedor. Pero nuestro joven Cayo Julio César había llamado la atención de este hombre y le ofreció perdonarle, que se uniera a él, pero para ello debería demostrar su lealtad renunciando a su joven esposa, que como he dicho, Julio César se casó con 16 años, su esposa tenía 14, pero Julio César, que ya de joven tenía su ego, le dijo algo así como: ¿qué te pides? Esto fue un problema, porque, bueno, pues a Silas no le gustó nada. Y Julio César, pues viendo lo que se le veía encima, tuvo que salir de allí corriendo. Más que nada porque Silas contrató a una serie de sicarios para que fueran detrás de él y a cambio de 2 talentos de plata le llevaran su cabeza. Como dato anecdótico, en cierto momento le consiguieron capturar, pero este joven Julio César, utilizando su labia, les dijo: ¿qué van a pagar? 2 talentos. Bueno, pues yo os doy el doble. Tomar cada uno, buscarme por otro lado, que yo sigo mi camino, ¿no? Vamos a ver cosas muy parecidas, como un poco la soberbia y la capacidad. Muy dentro. Bien, finalmente pues no tuvo más remedio que largarse de allí. Y con el tiempo, bueno, pues Silas acabaría perdonando a Julio César y poco después, bueno, pues renunciaría a esa tiranía y se recluiría a vivirse la vida padre y la juerga padre con todo lo que había ganado y había toda la riqueza que había conseguido, y acabaría muriendo de algún tipo de enfermedad intestinal o cáncer intestinal, ¿no? Poco tiempo después. Dato anecdótico a decir: en su tumba, en su epitafio, hay una frase que para mí es todo un ejemplo y que es todo un estilo de vida, que dice tal que: no hubo favor de amigo u ofensa de enemigo que no devolviera con creces. Algo muy claro, ¿no?, de la personalidad de este tipo. Bueno, vamos a poner nuestro amigo Julio César se mete en el ejército, ¿no?, como ya haya pensado, para conseguir poder, para conseguir subir en el escalafón. Y bueno, pues empieza a llamar la atención de sus oficiales, los generales y demás, este joven Julio César. Y nos vamos a situar en un punto allá por el norte de Turquía, en una de estas guerras expansionistas del Imperio Romano, en la que se envía al joven Cayo Julio César a un reino vecino. Estaban asediando una ciudad y se envía a nuestro Julio a un reino vecino para conseguir el apoyo naval de este reino para pues, dar pronto final al asedio. Pero ya al llegar el rey de Bitinia, porque es como se llamaba el reino, queda prendado por Julio. Lo primero le ofrece banquetes según llega, ¿no?, como si fuera un alto dignatario, cuando no era nada más que un mandado, poco menos que un mensajero. Y se dice que bueno, que tuvo negociaciones y demás, más bien de alcoba. Parece ser, y las malas lenguas decían, que las negociaciones habían sido en la alcoba real, que consigue el apoyo de este reino. Pero allá los envidiosos y enemigos de nuestro amigo César en Roma comienzan a llamarle la reina de Bitinia.
Lo que es su reputación queda completamente dañada. Y aquí tenemos que aclarar que lo que es en Roma, la homosexualidad no se veía como la vemos en nuestra época o como la vemos en nuestro país. Lo que es la homosexualidad activa era toda una muestra de debilidad, estaba bien vista. Por el contrario, la homosexualidad pasiva estaba muy mal vista. ¿Pero qué creéis? ¿Julio César se cayó? ¿Aguantó? ¿Simplemente desmintió? No, aprovechó la situación en su beneficio. Es decir, a partir de entonces Julio César se convertiría en todo un depredador sexual. Daría igual mujeres casadas, solteras, jóvenes, mayores. Seducía a toda mujer que se pusiera en su camino. No solo eso, es que también utilizó esas habladurías para demostrar que él era superior porque él se codeaba con la realeza. Hablaban mal de él, le intentaban poner en ridículo y él utiliza ese ridículo en su beneficio. Conseguiría altas condecoraciones durante esas guerras en las que participó que lo irían subiendo de nivel. Volvió a Roma, decide dejar aparcada temporalmente su carrera militar y decide dedicarse a la política en Roma, más como, digamos, abogado. En Roma se empieza a hablar de ese joven Julio César que prácticamente aún no ha llegado a los 30 y ya se le ve un futuro muy glorioso e importante. Y nuestro joven Julio César decide viajar a Grecia para tener una serie de estudios. Creo recordar que son de gramática en especial. Pero en el camino su barco es apresado por unos piratas. Y aquí vamos a ver lo calculador e intrépido que llegó a ser Julio César. Porque cuando fue capturado, los piratas rápidamente, pues por sus ropas y lo que llevaba encima y demás, se dieron cuenta de que nuestro amigo César era alguien importante. Y decidieron que iban a sacar un buen dinerito de él. Querían pedir un rescate de 20 talentos de plata por él. 20 talentos de plata era todo un pastón en aquella época. ¿Y qué creéis que hizo Julio César? Pues lo que hizo fue reírse de ellos en su cara y decir que él valía mucho más. Como poco, 50 talentos de plata. 20 talentos vendría a ser el sueldo de toda la vida de un soldado romano. Ya os he dicho, sería un montón de dinero, pues ya imaginar 50. Con esto se aseguraba un poco las posibilidades y sobre todo ganaba el control de la situación. Porque no solo eso, además tomó la ofensiva. Se convirtió en un rehén absolutamente molesto. Gritaba y daba órdenes a los piratas. Les ordenaba callar cuando quería dormir. Les recitaba discursos aunque ellos no quisieran. Y llegó el caso en una ocasión en la que les amenazó y les dijo que cuando les liberaran volvería y los crucificaría a todos. Finalmente, el rescate fue pagado y Julio César volvió al imperio. Y lo que hizo nada más llegar fue reclutar una pequeña flotilla de barcos y salir en busca de los piratas. Los persiguió y finalmente los capturó. ¿Y qué creéis que hizo? Pues los crucificó. Pero como no se habían portado demasiado mal y quería demostrar su benevolencia, aparte de dejar claro a la gente de que él era el que estaba al mando, él era el puto boss, decidió que que era demasiado cruel crucificarles, con lo cual ordenó que les cortaran el cuello antes de crucificarles. Bueno, fue una medida piadosa, ¿no? Tiempo después de esto, César, ya decidido en ir a por todas, apuntó a por uno de los mejores trabajos que se podían desempeñar dentro de la República Romana, y era el cargo de cónsul. Se convirtió en organizador de los festejos en Roma, ¿no? El tema del Coliseo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hizo juegos totalmente extravagantes. Llegó a inundar el Coliseo para recrear batallas navales.
Mandó traer de África todo tipo de bestias. Luego pues los típicos combates de gladiadores, lo que le llevó a endeudarse mucho, y eso con eso peligraba su carrera política. Pero vio en el pueblo la posibilidad de ganar poder. Es decir, vio que tenía mucho más potencial y mucho más valor en su trayectoria ser amado por el pueblo más que por el resto de aristócratas. Por tanto, se convirtió en una figura pública muy querida por la plebe. No tenía ningún reparo ni asco en reunirse con la gente de la calle. En su casa se hacían todo tipo de tratos. Vamos a decir que empezó su carrera como mafioso. Como un padrino, ¿no? Vemos la película del Padrino, pues muy al estilo. Quizás también, inspirada en Julio César. Vaya. Comenzó a tener matones que amenazaban o incluso atacaban a rivales suyos. Por ejemplo, se dice que Cicerón fue asaltado por un grupo de matones y fue cubierto de estiércol para humillarle, y que no tenía ningún tipo de reparo o ascos en ayudar al pueblo. Reparto de pan, como hemos dicho, el tema de los juegos, etcétera. Pero eso aún así no era suficiente. Por tanto, cual mafioso, decidió reunirse con otros líderes de la mafia y repartirse el pastel. Se reunió en secreto con dos de los romanos más poderosos. Por un lado, Craso, el vencedor de Espartaco. Un hombre muy rico. Más que un general, era eso. Tenía una enorme riqueza y estaba bastante obsesionado por el oro. Importante. Y el otro, Pompeyo. Un importante general, un glorioso general que estaba consiguiendo un montón de gloria y de victorias para Roma. Y los juntó a los dos y les dijo: Pompeyo, lo primero, te casas con mi hija menor y tú te quedas, que quieres gloria, pues tú te quedas con Hispania. Craso, tú quieres oro, ¿no? Bueno, pues tú te quedas con Sicilia. Y para mí, la Galia. Entre los tres, cual mafiosos, se repartieron el imperio. El triunvirato, que es como serán conocidos, se hizo con el poder absoluto. Por una parte, la gloria y los ejércitos de Pompeyo, por el otro, el dinero de Craso. Eso le otorgó una subida a Julio César. Llegados a este punto, ya tenemos a Julio César, que ha ganado un montón de PX. Ha subido de experiencia. Si habláramos en vampiro, ha conseguido llegar y convertirse en un miembro de la primogenitura. Ya solo queda un paso más, y es el de convertirse en el príncipe. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo, para que este vídeo no sea demasiado largo. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo consigue más poder, provocando una guerra, conquistando nuevos territorios para el imperio, cómo se convierte en dictador de Roma, el líder supremo, gobernante supremo. No nos olvidaremos del tema de Viserys, que está a punto de ocurrir. Y sobre todo, vamos a ver el final, que ya os digo que no es muy bueno para él. Dicho esto, espero que os haya gustado, que os sirva para algo. Ya sabéis que os podéis suscribir si no estáis suscritos. Podéis darle al like si os está gustando. Y solo un apunte más. Esto es ni siquiera un resumen. Son
ciertas partes de la vida de Cayo Julio César que a mí me parecen importantes, me parecen interesantes y que pueden aportar ideas. No es un documental ni una biografía completa. Si queréis saber más, os aconsejo que investiguéis sobre él. Y no solo eso, os aconsejo que investiguéis también sobre los otros penejotas que van saliendo. Desde Sila hasta Cicerón, Craso, Pompeyo, etcétera, etcétera, etcétera. Os doy ese pequeño consejo. También encontraréis cosas muy importantes. Aunque de Craso os voy a aconsejar que os esperéis a ver el siguiente vídeo, para que no os hagan spoiler. Ahora sí, dicho todo esto, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.